Buenos días de nuevo y de nuevo agradecer al profesor Vicent Martínez su amabilidad por invitarme para poder estar aquí con ustedes. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre el planteamiento general de las humanidades digitales que se está haciendo aquí en Estados Unidos, el tema que se conoce como Digital Humanities. Hemos experimentado desde hace unos 10 años en Estados Unidos, a partir de la gran crisis económica del 2008-2009, una reconfiguración por parte del gobierno central, gobierno federal, lo que toca a la política de concesión de becas. Una reconfiguración que tiene que ver no solamente con las humanidades, sino también con las ciencias. En el caso de las ciencias, que han sido pioneras en esta reconfiguración, y debido precisamente a la crisis, es decir, a la carestía de dinero, lo que se ha privilegiado desde el 2008 hasta la fecha, 2017, son aquellos estudios que tengan un componente eminentemente científico-médico. ¿Esto cómo se traduce en el campo de las humanidades sociales, lo que aquí se conoce como social humanities? Es decir, ese grupo de las humanidades que operan no solamente mediante una interpretación de la realidad, sino que se basan para esa interpretación en una serie de datos que son entre científicos y pseudocientíficos. Ahí podemos incluir a la sociología, ahí podemos incluir algunos elementos de la psicología, ahí podemos incluir a economía, ahí podemos incluir a ciencias políticas. Para estas disciplinas lo que se está privilegiando ahora mismo, pongamos el caso de la psicología, un caso que conozco bien porque mi mujer es profesora de psicología. Lo que se ha privilegiado en el campo de la psicología social y en el campo de la psicología cultural son aquellos estudios que no están basados en cuestionarios, que es, a fin de cuentas, lo que se llama un self-reporting measure, o sea, está basado en lo que el propio participante en el estudio, la propia persona que hace el cuestionario, dice sobre sí misma, sino que lo que se ha privilegiado son estudios que muestran una cierta conexión con la neurología. Es decir, estudios que se basan fundamentalmente en el análisis de escáner de cerebro. Hasta el punto de que muchos departamentos de psicología, por ejemplo en mi misma universidad, Universidad de California, han dejado de ser departamentos de psicología y se han convertido en departamentos de biopsicología. El grado, que aquí se llama BA en psicología, ya no se conoce como BA, Bachelor of Arts, sino que se conoce como BS, Bachelor of Science. Es decir, la disciplina en su conjunto, la psicología, ya no pertenece al campo de las ciencias sociales, sino al campo exclusivamente de las ciencias médicas. En el caso de las humanidades, precisamente por la carestía de dinero, lo que se ha privilegiado son aquellos para conceder ayudas de becas. Lo que se ha privilegiado son aquellas disciplinas y aquellos estudios o perspectivas dentro de esas disciplinas que lo que fomentan sea fundamentalmente una conexión con la Internet. Aquí es donde surge el gran campo de las humanidades digitales. Todo el mundo, por supuesto, en los últimos 10 años, empezando en el 2008, se ha lanzado hacia la creación de bases de datos, de alguna manera que se puedan colgar en la Internet, pues son los únicos estudios que se están ahora mismo financiando. Así que lo que se ha producido es una reconceptualización y reconfiguración del panorama, del mapa de los estudios de las humanidades en su aspecto digital. Los americanos son únicos haciendo esto, es decir, el mercado es el que dirige el mundo académico, lo cual tiene una serie de desventajas enormes, pero en ocasiones, bueno, pues tiene algunas ventajas, obliga a unas reconfiguraciones que en el fondo lo que implican son, en ocasiones, cambios enteros de paradigma. Yo no es que esté muy de acuerdo con tal propuesta, pero simplemente la manifiesto para decir que así es efectivamente como funciona la academia o el mundo académico americano. Las humanidades digitales en los últimos 10 años están desarrollando en varios campos. En primer lugar, en el mundo de las humanidades y las humanidades sociales y las ciencias sociales, perdón, lo que se está fomentando son repositorios de artículos. Hay también una gran batalla con el mundo editorial. El mundo editorial americano en los últimos 10 años se ha aprovechado del mundo académico.
la necesidad que tenemos todos los profesores de publicar y de publicar cada vez más, y han incrementado enormemente los costes de publicación. Ahora mismo un libro en papel en Estados Unidos no se puede publicar por menos de 7, 8, 9 mil dólares. Esto ha obligado a las universidades, en colaboración con sus bibliotecas, a crear grandes repositorios, en fin, grandes almacenes digitales, en inglés es un repository, permítanme la utilización de este neologismo, estos grandes repositorios de artículos que permiten hacer varias cosas. Por ejemplo, en muchas disciplinas lo que se está fomentando es que los congresos obliguen a los participantes a enviar sus ponencias de antemano, ponencias que se cuelgan en estos repositorios a los que tiene acceso, son de acceso libre a la gente, y la gente lo que puede hacer es una serie de comentarios añadidos. Es un poco como en el caso del programa de Adobe Acrobat o Adobe Acrobat, la función que permite hacer unos post-its o unos comentarios en el margen. Esto tiene una serie de ventajas, porque lo que hace es, bueno, primero agilizar el proceso de escritura-lectura, y en segundo lugar producir una intercomunicación entre los colegas de la misma disciplina, que antes, primero, era más complicada, y segundo, si se producía en un marco temporal mucho más prolongado. Otra de las cosas que está fomentando las humanidades digitales son la creación de grandes bases de datos. De nuevo, las becas federales se conceden exclusivamente a aquellas bases de datos que sean de perspectiva tremendamente enorme. Entonces, bueno, pues están surgiendo macroproyectos, por ejemplo, en el que yo estoy involucrado, el proyecto de Philobiblon, que lo que quiere hacer es catalogar bibliográficamente toda la literatura medieval ibérica. Pues es un proyecto que está recibiendo una financiación desde hace ya 10 años, en realidad de hace más, pero en los últimos 10 años una financiación bastante considerable. Puedo hablar de otros proyectos que están surgiendo o que han surgido ya aquí. Por ejemplo, en mi universidad, el departamento de inglés tiene otra gran base de datos que lo que quiere recoger es toda la baladística inglesa de los siglos XVI, XVII y XVIII. Es decir, sería el equivalente a recoger todos los romances o todo el romancero del mundo ibérico, tanto en castellano como en portugués como en catalán. Claro, el hecho de que existan plataformas digitales, pues permite plataformas digitales basadas en el sistema de Windows, permite que haya, bueno, que se pueda producir no solamente una interacción de la persona que usa la base de datos con el programa, sino que se pueden permitir una serie de búsquedas cruzadas que antes eran prácticamente imposibles. En fin, hay muchas más. Hay otro proyecto que es el de Voice of the Shadow, y que en lo que consiste es en una bibliografía de bibliografías. Es decir, lo que hace es categorizar la información referente a las humanidades que existe ahora mismo tremendamente dispersa por la Internet. Y a través de una serie de programas permitir, vuelvo a repetir, la organización de esta información, de modo que el acceso por parte del usuario que esté interesado, digamos, en literatura catalana, medieval, caballeresca, con conexiones con el mundo mediterráneo, sea capaz, mediante la utilización del programa, bueno, pues de tener al menos un conocimiento de cuáles son los sitios de Internet donde puede recoger una gran parte de esta información. Otro de los aspectos que también se está privilegiando, por supuesto, es el de la edición de textos. Bueno, desde hace ya un tiempo considerable fueron pioneros en este aspecto, fue pionera en este aspecto la disciplina de los estudios clásicos, que lo que intentó recoger, bueno, pues fue la inclusión y edición en grandes bases de textos de toda la literatura latina y clásica, que primero siempre había estado muy dispersa, y segundo era una literatura que era muy cara de acceder a ella, porque las grandes colecciones, la toynberiana, la oxoniense, la de Harvard, siempre fueron tremendamente caras. En este sentido, hoy en día ya existen grandes bases de datos de acceso a literatura italiana, francesa, etcétera, disponible en Internet, y disponible además en Internet en varios formatos, HTML, PDF, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los aspectos que se está privilegiando es el de
las revistas digitales que también están cambiando enormemente el panorama de lo que era antes la publicación en una revista. En primer lugar, pensemos, por ejemplo, en el rápido proceso de publicación. Lo que antes tardaba 2 o 3 años, ahora tarda muchísimo menos. En segundo lugar, el acceso a la información de acceso gratuito permite, bueno, pues que haya una multiplicidad de fuentes que se pueden utilizar que antes estaban tremendamente restringidas. Es decir, solamente la persona que estaba trabajando en universidades de gran prestigio, porque tenían bibliotecas muy bien dotadas, era capaz de hacer unos determinados artículos. Hoy esto, en cierto modo, está cambiando. Aquí me permite un inciso para decir que otro de los aspectos centrales de las humanidades digitales pasa por la digitalización de documentación de la sección de raros y manuscritos de las bibliotecas. Perdonen ustedes que me está apareciendo algo en pantalla. Muy bien. Las revistas además están permitiendo la publicación de una serie de estudios que antes eran impensables. Antes había un límite muy claro de 15-20 páginas por artículo. Hoy en día se puede permitir el hacer estudios monográficos en donde se incluyan trabajos que ni caían antes dentro del concepto de artículo ni caían dentro del concepto del libro monográfico. Artículos de 50, 40, 60 páginas que se pueden permitir. Perdonen ustedes de nuevo. Que se pueden publicar sin ningún tipo de problema. Es decir, por cerrar un poco mi intervención, motivados por una necesidad económica y con el apoyo de una serie de avances tecnológicos en el mundo digital, sobre todo en el mundo de accesibilidad a la información a través de las redes de Internet, se está produciendo una auténtica transformación, vuelvo a repetir, en el mundo de las humanidades. El campo de la filología hispánica y el campo de la filología ibérica en general, filología catalana y también filología portuguesa, ha sido siempre pionero en la labor que tiene que ver con los estudios de humanidades digitales, la digitalización y la informatización de nuestra literatura. Se me ha olvidado mencionar que también desde el punto de vista de la lingüística, bueno, pues están surgiendo iniciativas, sobre todo de lingüística de corpora o lingüística de corpus, con un afán eminentemente abarcador. Vuelvo a repetir que, bueno, estamos situados en esta cresta de la ola dentro del mundo de la filología ibérica en general, y que estamos todavía en una época incipiente. No sabemos por dónde nos va a llevar esta transformación, pero sin duda vamos a tener que estar muy pendientes de lo que ocurre en este medio, porque tendremos, o por obligación, tendremos que ser parte del mismo y utilizarlo como herramienta de trabajo. Muchas gracias.